mecanismo de la queja, cualquier persona lo puede hacer. La idea es no normalizar este tipo de situaciones porque pueden ocurrir un delito, es más, pueden ocurrir una violación si nos quedamos callados, porque permitimos que nos acose, nos diga que se va a acceder y lo va a tomar como que, bueno, que está correspondiendo. Entonces, lo siguiente. Muchas veces el acoso sexual, el silencio es una de los problemas más grandes que puedes tener el acoso sexual, porque es que muchas personas que son víctimas de acoso sexual y ocurren en el silencio pueden llegar al punto de lo que dice el compañero, la violación, y eso se queda así, se queda así. Entonces, pues digamos que acciones y prevenciones que se pueden tener sería como educarse en el tema, fomentar campañas, facilitar canales de denuncia y pues tratar de hablar del tema, ¿cierto? Para no caer en ese tema del acoso sexual. Y ahí publicamos pues algunos. Los videos, el primerito comenta la diferencia de cuando un acoso es con un superior o cuando es a través de un compañero. En muchos casos se denuncia, entonces como es un superior, que fácilmente sí lo que dice, nos vamos del empleo y nos llevamos eso así. Pues, pero no sé. Sí, tenemos una serie de entonces, pues como las diapositivas. En los lugares públicos y en los sistemas de transporte del país, reveló un estudio de la Universidad Central. El estudio recoge datos de la policía del Instituto de Medicina Legal. Escuchen esta cifra: de enero a julio van más de 15.000 denuncias interpuestas por mujeres y más de 3.600. Allá podemos hablar tranquilamente ya. Un estudio realizado por la Universidad Central. No, es que es pues un tipo de pero porque tiene tanto más de lo que ustedes no se también y se ve entonces bueno la pie panel se lanzó la mano debajo del Brasil después sobre Eso es un dato. lo hacen a través de redes sociales. Es decir, ya cerrando la operación del sistema de estamos esperando Una situación que se repite en otros espacios públicos de establecimientos comerciales y que ha afectado a 2.458 mujeres que han denunciado abuso y acoso del corrido de dinero público en Bogotá. Que si encontramos que más del 90% de los casos son no se denuncia el espacio público, el sistema de transporte y los establecimientos comerciales abiertos al público. Pero el panorama del ámbito nacional también es preocupante. El informe que recoge la autoridad de la que el país más mientras que el total de hombres víctimas de estos delitos es de 3.600. Son más hombres que Este abuso también es de los hombres, pero no es frecuente que lo denuncien o que lo denuncien. Esto tiene que ver, por un lado, con la ventaja que significaría poner en evidencia una situación que le puede ocurrir a una persona o un hombre, por decirlo de alguna manera, porque puede ser incluso considerado como aprovechó la situación. En Bogotá, el número de hombres víctimas de algún tipo de actos sexuales es de 487. Otro estudio realizado por la Fundación Thomson Reuters, que se enfoca en apoyar los derechos de las mujeres, concluyó en 2016 que el transporte público en Bogotá es el más inseguro de Latinoamérica para las mujeres, seguido por Ciudad de México y Lima. Esto, profe. Bien, cerrado, tío. Listo. Gracias.
Ahora queda callado. Yo no soy abogado, Por hombres, yo no soy abogado y voy a interpretar pues esas cosas, pero uno muchas veces sí escucha las salidas de muchos abogados, las salidas, ¿no? Entonces dice que ¿cómo es? De prevención, protección, atención a las víctimas de acoso sexual en el contexto laboral y educativo. Eso lo dice la ley, promulgó la ley de 2024. No, es un buen año. Ya. Ahí sigue la ley, después de esa diapositiva. O sea, la ley, listo, la ley 2365 del 2024. Sí. Listo. Entonces dice, atención a las víctimas de acoso sexual en el contexto laboral y educativo. Entonces uno dice, y en otros contextos, entonces si alguien agrede verbalmente o acosa sexualmente a un hombre o a una mujer, le pregunta dónde estaba, en la calle, no, estaba en la calle. Ah, no es que la ley, pues cierto, estoy dando una interpretación, que como les dije, yo no soy abogado, pero mi esposa lo es, mi hermana lo es, y uno cuando escuchan hablando de eso, dice, no, es que le salió porque la ley no dejaba esto, yo no estaba en eso. Está siempre explícito. Algo similar cuando lo que sucede con los ARLs. Entonces se accidentó el trabajador. Entonces llega la ARL y dice, bueno, venga, ¿y usted dónde estaba? No, es que mi jefe me mandó a llevar este medicamento al hospital. ¿Y vos qué sos? No, yo soy cajero. Y cafés. ¿Cierto? No lo protege porque es que su contrato sí que es cajero. Usted no es mensajero, entonces le digo, jefe, entonces ¿qué puso Alejandro a llevar medicamentos? ¿Por qué lo puse mensajero? ¿Cierto? Entonces, muchas cosas. Pero bueno, aquí lo importante es que ustedes ya conozcan esas dos cifras. Miren que también los hombres son o somos víctimas, podemos ser víctimas de cosas sexuales. De hecho, lo somos o lo somos. Segundo, entendamos que es un país que todavía está pendiente de respetar. Y miren, en el transporte público es más inseguro. sí, como que yo. Y donde más se ve en estos casos, en América Latina. Por Dios. Todo para nosotros que la mujer es un país falta con mucha falta de principios y moral. Es que es precisamente de cultura. Es que es porque no entendemos que, mira, ustedes también tienen derechos. ¿Por qué tenemos que alinear esos derechos? ¿Por qué tenemos que respetarlos? ¿Por qué no tenemos que respetar? ¿Sí? Ese es un tema de valores, es un tema de educación. Y acordémonos lo que le escuché al señor Thomas ahí. Uno al colegio o a la escuela vienes a aprender qué? Matemáticas, ciencias y todas las cosas. En la casa es donde nos deben de enseñar principios y valores. Pero también, la escuela también, la universidad también. Debe, Están teniendo principios y valores. pues, Se trabaja en un colegio. pero los pensos están diseñados para que esa cátedra esté permanentemente desde primero hasta que usted salga del colegio. Es una cátedra que se ve de pronto un ratito y se olvida, ¿cierto? Y la formación de los individuos desde sus edades tempranas necesitan estar siempre, por lo menos considero yo que estos temas, sin ser muy repetitivo. Así como hay estadística 1, estadística 2, estadística 3, no sé qué más, también deberían los niños desde muy infantes, desde muy pequeños, que reparen los internet en ese tema y que vayan tocando ese tema de identidad de género. Pues también eso que los niños que tienen familia que Conflicto religioso. religioso. Sí, es un poquito religioso también. Ahí está, pues mira. Dame un segundo. Por toda. No pasa nada.
No, es que no le puede decir uno nada porque da como se pone agresivo. ¿En qué hablamos? ¿Qué hablamos? No digo pues que conflicto religioso. Conflicto religioso. O si quieres le tengo el puesto pues. No, ¿cómo va a creer? Está muy agresivo. Listo. Dale, pues Carlos Mario y Wilmer. Los padres van a defender su... No, pero es que Marchán le quedó como esa duda, profe, porque él dijo, bueno, y los niños que no tienen familia, ¿qué les hay que? Mike, es que el chavo que Bueno, dale, inicia. Miremos a ver cuáles son esos conflictos religiosos. A ver. Bueno, buenas noches para todos. Como el profe bien lo ha dicho, nos tocó el tema, pues, los conflictos religiosos. Mi compañero Carlos Marchán y mi nombre fue Wilmer Vargas. Entonces decimos que la introducción del conflicto religioso es un fenómeno complejo que a menudo se entrelaza en los factores políticos, culturales y sociales. Este tema se examina a través de sus causas fundamentales, como las diferencias doctrinas y los intereses políticos, así como sus consecuencias en las sociedades afectadas. a las causas. A ver. Sí. Sí. Diferentes doctrinas. Las diferentes doctrinas en creencias fundamentales, rituales y enseñanzas pueden dar lugar a malentendidos y conflictos abiertos. La manera en que cada religión interpreta conceptos como la fe, la salvación y la moralidad influyen en cómo se perciben los demás. Intereses políticos. A menudo los líderes políticos utilizan la religión para movilizar apoyo, justificar acciones o consolidar poder. Los conflictos religiosos pueden ser Exacerbados. exacerbados por agendas políticas que buscan desestabilizar a adversarios o imponer control sobre comunidades. Hago un paréntesis, miren, por eso es importante cuando ustedes hagan presentaciones, no me leí la espalda a los compañeros. Es que ahí es Cuando cuando ustedes hagan presentaciones, asegúrense de hacer un tipo de letra, una fuente de letra lo suficientemente grande o amplia que se pueda ver en las presentaciones. Hay veces nos ocupamos mucho de la imagen y de la figurita, ¿cierto? Y descuidamos el tamaño de las letras, la fuente. Entonces, por eso hay mucha dificultad cuando vamos a leer el tema. Continúa, listo. Factores históricos. A lo largo de la historia, varios conflictos religiosos han sido impulsados por eventos claves, como guerras, conquistas, colonización. Estos momentos han dejado huellas duraderas en las relaciones entre diferentes grupos religiosos, creando divisiones en que pueden persistir durante generaciones. La historia también muestra cómo las reformas dentro de la religión han llegado a nuevas interpretaciones y a veces a conflictos internos. Esto trata como de las guerras, de las religiones que tienen como el poder de la población, ¿no? Como, o sea, en los que influir en diferentes tipos de religiones. El hecho es, religiones hay muchas. Profe, es que vea que le digo, esto, los factores históricos, la religión viene, pues, durante todas las décadas, ¿cierto? Eso siempre ha existido. eh, y, y digamos que por las religiones o por la historia, por allá en los otros continentes, ¿cierto? Es mucho más fuerte el tema de las religiones y mucho más grande, digamos que las diferencias por esas creencias, aunque la creencia es la misma, son, para ellos son como diferentes dioses, por decirlo de alguna manera, y por eso se han presentado, digamos, tanta discordia y tantas guerras, matanzas, peleas
y digamos que todo el tema que nosotros ya conocemos en la historia. Pero en China y en los diferentes continentes tienen religiones o tienen creencias diferentes a las que hoy nosotros tenemos. Tienen, digamos que otras costumbres, por decirlas de alguna manera, pero con una misma finalidad. ¿Y cuál es la finalidad? Los principios, la integridad y hacer bien las cosas, ¿cierto? De uno ser honesto, transparente y uno creer que hay un ser divino y que él es el que lo guía a uno y digamos que lo va llevando a uno por cada uno de los caminos. Pues digamos que eso podría ser un gran resumen de lo que es la religión como tal. Históricamente siempre han habido varias religiones, desde antes de Cristo. Si no acuérdense de los judíos, acuérdense de los romanos, que los romanos eran politeístas, tenían varios dioses. Llegó el barbaíto a la tierra, entonces se creó una religión, a partir de ahí entonces empezaron a desarrollarse entre las diferentes religiones. Pues tenemos el hinduismo, está el budismo, está el sintoísmo, está el cristianismo, y el cristianismo entonces se abrieron otras, que porque estaban de acuerdo con unas cosas, y otros no estaban de acuerdo con otras cosas de la misma religión. Entonces, los protestantes, los ortodoxos, y toda esta serie pues, de pseudo religiones también que pueden estar apareciendo. Pero en esencia, ¿qué es? En esencia es, esos conflictos son pues porque no respetamos la religiosidad o el pensamiento religioso que tiene esa persona o ese grupo, ¿cierto? Entonces, nosotros no somos capaces de convivir con, voy a poner con el respeto, si alguno de aquí pertenece a alguna de las religiones que voy a nombrar. Nosotros no podemos convivir con familiares o con amigos que son adventistas. ¿Por qué no? Nosotros no podemos convivir con familiares que en algún momento dejaron de ser católicos y se volvieron o adoptaron una doctrina, digamos, evangélica, o cuáles son los testigos de Jehová. Porque tenemos que entonces empezar a verlos de otra manera. Ahora, lo digo porque por conocimiento de causa. No, es que desde que se volvió así, ya queremos que se vaya de la casa. Entonces, mire, ¿por qué no respetamos esa decisión o esa convicción religiosa de ese familiar? Entonces, si es un familiar, por Dios, y no aprendemos a respetarlo, a convivir con él, a entender sus diferencias, pues, ¿cómo podrá ser con la otra? No, claro, a uno, pero es que uno ya está muy grande y uno ya estamos en otra etapa. Mijo, pero es que usted. Se me entiende que todo va por parte a parte, si los papás no podemos. No, mijo, yo le entiendo, póngame cuidado, yo les entiendo hasta de pronto algunos de ustedes que el papá nos enseñó que nos escondamos, ¿cierto? O que no nos persignemos con la mano izquierda, bueno, tantas cosas que hay, ¿cierto? Que nos hayan enseñado, sí, lo que yo, si no comparto o entiendo es que nosotros, bueno, ustedes a sus edades, digan que es que todavía seguimos escondiéndonos a ellos porque mi papá nos dijo. Eso es lo que tenemos que ir cambiando y eso lo vimos por allá, creo que en la segunda clase. Pero ya, ahí de acuerdo a lo que usted dice, digamos que ahí volvemos al inicio de la clase. ¿Sí o no? Sí. Otra edad. Sí. Otra edad. Sí, es sencillo. Es entender cuál es el significado del término de otredad y aplicarlo, ya está. Es que es así. No. Pues en esencia eso es lo que queremos. Pero es que la religión va más allá porque hay tierras por las tierras sagradas. No, claro, porque es que de la época de la Biblia, Cristo le dijo ¿quién fue? A Moisés. No, a Moisés, que fue el que sacó el pueblo de Palestina, ¿cierto? Le dijo, te voy a dar una tierra y bueno, todo ese cuento. Entonces, desde esa época, el pueblo palestino está reclamando, ¿dónde es mi tierra? Esto nos lo prometió Dios. Bueno, yo tampoco soy teólogo ni unas cosas, pero más o menos uno entiende eso. Un poquito más rapidito porque Sí, los muchachos ya. también quieren responder. Me parece excelente. Dale, sigue, sigue.
Tengo aquí camisa de 11 varas. Impacto en sociedades, ¿cierto? El impacto Está de los nervioso. conflictos religiosos en la sociedad es profundo. Puede llevar a la polarización social y a la desconfianza entre grupos, afectando la cohesión social y el bienestar. Además, la economía de las áreas afectadas puede verse gravemente perjudicada con desplazamientos forzados y la desnutrición no, destrucción de infraestructura. ¿Qué significa la palabra? La palabra, ¿qué? Cohesión. ¿Qué significa la palabra cohesión? Por Dios, muchachos, pues les digo, cuando ustedes copien, peguen, por lo menos lean, entiendan qué es lo que dice ese documento. Y si hay alguna palabra que no conozcan, pregunten para ver qué significa eso. Que se juntan buscando un bien común, eso es una cohesión. Que se juntan, que se reúnen. Bien, sigamos. Desplazamiento de personas. Los conflictos religiosos a menudo resaltan en el desplazamiento forzado de las comunidades enteras. Las personas huyen la violencia buscando refugio entre regiones o países. Este desplazamiento no solo afecta a los que huyen, sino que también a los que planean estos otros significativos para las comunidades anfitriones en términos de recursos y servicios. Por ejemplo, lo que yo he explicado ahorita, lo de las guerras por las tierras. Afortunadamente, pues hay los que llegan del bulto, como por ejemplo, son los que pues, tienen las raíces allá, porque hay otras personas que quieren quedarse con las tierras. Estamos hablando del conflicto entre Palestina, Israel y Palestina. Sí. Conclusiones. Las conclusiones religiosas poseen raíces profundas y consecuencias amplias que afectan a las sociedades en múltiples niveles. Es esencial abordar las causas subyacentes y buscar el diálogo interreligioso para prevenir futuros enfrentamientos y fomentar la paz y la convivencia. Bien, muchas gracias. Venga, que eso haya pasado, listo. Que esas guerras se originaron, listo. Pero es que entendamos que ya es tiempo de que aceptemos a que eso no siga. Es que se sigue multiplicando. Que los conflictos que tenemos ahora no son nuevos. Conflictos son de vieja data. Pero si seguimos teniendo el mismo comportamiento frente a que tuvieron nuestros antecesores, nuestros antepasados, pues los conflictos nunca se van a extinguir, Pero lo que pasa es que por sencillos que sean. pero es que también hay que afectar a las demás personas con sus creencias, con sus religiones, con sus formas de ser, con su modo de hablar. Porque si uno no le da la oportunidad a la persona de conocerla y solamente es porque la vi me cae mal, pues desde ahí ya empieza a radicar muchas cosas, ¿cierto? Es como eso, pero muchas gracias muchachos. Ahí Yo les cuento, yo soy católico. Y a mí me han invitado a eventos y actividades evangélicas, allá he ido. A mí me han invitado a eventos y actividades de la iglesia allí en la Casa sobre la Roca, allá he ido. En algún momento, porque, oiga, yo, ¿cómo voy a decir no a alguien que ni siquiera lo conozco? No, porque me parece chévere. Para uno, pues, es que, vea, un ejemplo. ¿Hay crema de tomate? No, no, gracias, no me gusta la crema de tomate. ¿Y alguna vez lo has probado? No, nunca. Entonces, ¿por qué no hace uno la posibilidad de conocer algo de algunas cosas que uno dice no? Me invitaron a la casa esa del ministerio que queda por Postón, ¿cierto? Que lo de las profesiones, allá fui. ¿Y cómo funcionaron? No. No, ese día no hubo nada de eso.
la iglesia de Jesucristo. No, me cobraron por bautizarme, no, todo. Muchachos, a mí qué me quita que sea católico y que me invitaron de buena manera a una actividad o a un culto que llaman. Hombre, yo desde otra óptica veo cómo ellos hacen sus oraciones, sus alabanzas, ¿cierto? Pues, que son muy similares a las cristianas, por cierto, también. A mí no me va a volver, pues, ¿cierto? Ya yo tomaré, oiga, esto está chévere, aquí hacen más bulla y gritan más que en la mía, voy a volver, ¿cierto? Entonces ya es decisión de cada uno, pero con eso no hay lío. Bien, la vejez en Colombia, ¿quién le correspondió? A Angie, a Andrea, Robledo, Osorio, a Santiago, Vaquero, Arenas. ¿Todavía no? Es que aquí no tengo orden porque lo estoy bajando. Daniel, Alejandro y Salomón, esa me encanta. Ay, trata de personas. No, como nosotros nos da pena. Vamos a entender. Bueno, listo, entonces. Sí, de la gana, Oye, pero es que yo veo que usted tiene como algo contra este lado por acá. ¿Cuál es el de ustedes? Reclutador y administrador. Problemas migratorios. Seguimos con problemas migratorios, ¿les parece? Pero Leiden, ahí todavía. Es que voy en orden. No, venga, pues No, es que voy en orden. por eso que no te empezó por analizar, profe. Oh, él dijo, oh, una. Bueno, vamos, sigamos que el tiempo es corto en televisión. Ya ese ese término ya no se utiliza, porque eso solamente hacía como, como tener un segmento solamente como una población. Entonces, Era discriminatorio. exactamente, entonces ya se llama la trata de personas. ¿Sí? Ahí abarca todo, hombres, mujeres, niños, niñas. De todas las razas y de todos los. Es un delito muy grave que viola los derechos humanos y por medio de la explotación y del abuso pues, de las personas. Esta es la definición según la ONU. Entonces dice que la trata de personas es la captación, el transporte, el traslado o la recepción de personas refiriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de engaño como el abuso del poder o una situación de vulnerabilidad. Next. Modalidades de la explotación sexual, como el comercio sexual. Pues no sé, ustedes, pero deben de saber. Tantos engaños que de pronto les hacen a muchas mujeres, de pronto con oportunidades laborales en otros países, que de pronto exactamente les brindan como un panorama para tener pues, exactamente un trabajo, pero realmente lo que hacen es como secuestrarlas y explotarlas sexualmente. En mi ignorancia pensaba solamente que era como esa parte pues, de lo sexual, pero me di cuenta con la investigación que también es se llevan las personas para un trabajo forzado, para la esclavitud, para la servidumbre. No solamente se llevan las personas, un hombre, una mujer, también se pueden llevar familias, matrimonios forzados, también hay muchos países donde se llevan, hay algunas culturas, por ejemplo, se puede llevar las colombianas, damos pues un ejemplo así, para tener esos matrimonios, pero realmente es un secuestro. Y también para la extracción de los órganos. Yo pensé que se mostraba ahí extracción de órganos. Claro, perdón, y creo que aquí también podría, no sé si de pronto no, el tema de fecundación, o sea, Bueno, sí, para que una mujer, para que tenga lejos y se realizara el examen. Eso es, no sé, no conozco el término técnico correcto para eso, pero es cuando utilizan mujeres para que tengan hijos y después les pagan y después chao, ¿cierto? Porque uno es prestarlo, lo prestan voluntariamente. Sí, sí. sí, claro, esta cosa ya es por la raptación. La adaptación, sí. Y otra cosa sí es que los pueden rectar para embarazarlos, fertilizarlos y que tengan un hijo. No, ese es el tema.
factores que contribuyen a la trata de personas. Básicamente, la vulnerabilidad que tienen algunos sectores de la población, entre esos la pobreza. Una persona que sea bien humilde, que no tenga a veces, ustedes saben acá que la pobreza en Colombia tenemos un gran porcentaje de pobreza. Entonces, usted le dice una persona con una propuesta o con de mejorar su calidad de vida, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, eso pasa ¿qué? Cuando esta gente actúa sobre la gente que es más escasa de recursos. Está la desigualdad, la discriminación, la falta de educación y la violencia que muchas veces eso también surge por la demanda que hay por el tema sexual. Podemos ver, por ejemplo, acá en Colombia, cómo se ven las costas, las partes turísticas, donde ese tema sexual no lo requiere. Entonces, eso mismo conlleva a que haya esa trata de personas. La impunidad, la corrupción que permite que los tratantes operen con impunidad. Ahí pues entramos ya porque ya entramos es con el tema de las leyes. La legislación en Colombia pues es como en muchos casos, pues, lamentablemente, por decirlo de alguna forma. Entonces, hay una ley, la ley 85 del 2005, establece más o menos medidas, pero es como de prevención, de protección y de asistencia a las víctimas. Entonces, no es así. Yo leía y decía que las penas, por ejemplo, de esta gente de captación son entre más o menos 12, 23 años más o menos. Entonces, no es que sea pues mucho tiempo. O sea, que usted diga, no, es que esto lo hacemos y eso por no recursos salir. Entonces, muchas veces, para llegar a eso, hay que pasar por muchas cosas. Quiero traer a colación una historia que, continuando el tema, me dio una muchacha que voy a compartir ahorita el día. La muchacha se la llevaron en Gallán, una amiga, supuestamente. Ella vivía en Bogotá, se hizo la práctica de ellos algunos son amigos, compas, y después como generando esa confianza en las personas. 6 meses tardó la muchacha en convencer a la otra para llevársela hasta Cúcuta. La muchacha era específica, le dijo, no, vamos por otro país, pero primero para Cúcuta. Nos vamos a Cúcuta, en base a esa consigna, se la llevó, claro, cuando llegó allá, después de eso, la muchacha pues pasó unos años, bueno, pues pasó unos cuantos meses, como 3 años por allá. ¿Cómo les parece que la muchacha logró escapar de los factores? Con la misma muchacha de la Interrail. Después de eso, la muchacha llegó a Bogotá de nuevo. ¿Y cómo les parece que esta gente que la capturó de allá, la denunció a ellas por lesiones personales? Porque cuando ellos se fueron, ellas se volaron y quemaron a esas personas. Se echaron cuerpos en la vivienda donde estaban, y las querían volar. Los manes quedaron vivos. Las denunciaron, le salieron a ella, meten a la muchacha 4 años a la cárcel. Por más de que le ¿Es Colombia? a eso voy por lo de las leyes. Por más de que la muchacha les decía que ella no había hecho eso, pues esa gente la había hecho pasar por todas estas cosas humanas, que no, a la larga, pues ya después, ella duró como 6 años en la cárcel para que eso. Después de eso salió a la luz, capturaron los manes, le salió pues toda la luz de que efectivamente han hecho todos sus planes con las personas, tiene vergüenza. Y luego tiene Y los daños económicos y demás. eso es la legislación. Eso es Colombia. Todos los daños económicos, los daños físicos, eso es terrible. Bueno, luego hay una ley, bueno, esa es como la nacional, la 85/2005. Y la otra es la ley 2003, que es un acuerdo de Palermo. Básicamente el acuerdo de Palermo es entre las naciones, hay muchas naciones ahí. Entre esas está
Están de acá de América Latina, del Caribe, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay, Perú, en Europa, Alemania, Francia, Italia, España, Reino Unido, Rusia, Japón, Indonesia, Sudáfrica, Nigeria. Bueno, entre todas esas hay 170 naciones que están en esto. Básicamente es que prevenir y capacitar a la gente pues para que no se dejen engañar. Y a toda esa gente que quieran pues hacer porque esos son empresas de gente pues mala que lo que hacen es captar este tipo de personas para llegar a hacer pues, todo lo que uno está diciendo. Entonces hay acuerdos entre esas naciones para ir como trabajando dentro de que estas se acaben. Ya, consecuencias para consecuencias para las víctimas. La trata de personas es devastadora a lo largo del plazo. El impacto no solo afecta a la salud física, sino también la salud mental, emocional, social de las víctimas y puede tener repercusiones durante toda la vida, violencia, consecuencias físicas, psicológicas, emocionales, sociales, legales, jurídicas y consecuencias a largo plazo. Muchas veces, digamos, las físicas, pues eso igual que las psicológicas, pero digamos también temas sociales, que ya muchas veces, cuando, pues juzgamos a las personas que porque es una trabajadora sexual, pero también no sabemos que en realidad sí está porque quiere, porque la están obligando. Digo, ¿qué hay detrás de eso? Sí, pues legales y jurídicas, pues el caso que ponía lo que es Alejito, que pues estuvo en la cárcel, pero a son de que si no siquiera pues no hay algo que la cobije a ella. Y pues a largo plazo, porque de alguna otra forma eso mancha, digamos así, la hoja de vida de la persona. Entonces, hacia cifras relevantes sobre este delito. En Colombia, en el 2023, se denunciaron 264 casos de la trata de personas en Colombia, la cifra más alta en los últimos 15 años. Durante el primer semestre del 2024 se registraron más de 190 casos de trata de personas en el país. El 62% de los casos acompañados por la Defensoría del Pueblo en los primeros 4 meses del 2024 se relacionaron con la explotación sexual. ¿Sí? De lo que estábamos hablando, incluso eso fue un boom por cierto tiempo en Medellín con la trata de niñas, que era el turismo sexual infantil. Sí, que cerraron varios hoteles colombianos. A nivel mundial, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, uno de aproximadamente el 79% de las víctimas son sometidas a la explotación sexual, seguido por un 18% con los fines de explotación laboral. La UNODC estima que el valor del mercado ilícito de la trata de personas asciende a 32 millones de dólares al año. 32 mil millones de dólares al año, afectando cientos de miles de personas que son trasladadas a través de fronteras internacionales para ser explotadas. Pues digamos, yo creería que una de las más grandes es la que hay en Asia, Bangladesh creo que es, o Bangkok, una de esas dos, que es donde pues hay la cantidad de mujeres de este tipo. Y pues me imagino que también aquí en México, en la frontera contra Estados Unidos. ¿Ves? Gracias. A los monos. Ay, qué madre. Bueno, besito ahí bien bonito. Profe, no quiere decir nada porque está en serio. No, es que ustedes lo dijeron todo. Ah, vea, el tema es que el lío continúa a pesar de todas las campañas que hace el gobierno en los aeropuertos, en las fronteras, donde advierten sobre este delito, pero pues desafortunadamente siguen cayendo en su gran mayoría mujeres y se lo siguen llevando para otros países con esos fines. Explotación sexual, laboral, bueno, como quiera que sea. Hasta cierto Pues, punto, alentadas por la pobreza que decían ustedes ahora. hasta cierto punto, va voluntariamente. Sí, Eso es lo de aceptar a veces, ¿sabes? Se va voluntariamente. Yo ahorita trabajo, con eso me pago.
Oye, el daño y el daño que le causa a la persona, el daño psicológico. No solo eso, ve uno en la consulta movilidad, muchas personas que son excluidas después de haber pasado por los momentos tan trágicos. No, es como si fuera un delincuente. Es que una bandida. es increíble. Como Sectores en nuestro- laborales y de sociedad que la excluyan Sí, por haber pasado una tragedia de esas. hasta ahí vamos. Problemas migratorios. Pues se la montó a este lado. Ah, mira. Usted se la montó a este lado. Qué ¿Cuántas veces lo dije? qué coincidencia, qué coincidencia. Qué coincidencia, muchachos, qué pena. Empezar primero con la frase. Ok, bien. Buenas noches. El cambio más significativo en la sociedad sería que hubiera más empatía y dejar de ver a la población migrante como un problema y la viéramos como una oportunidad para promover la integración. Esta frase fue dicha por Néstor Julio Flores Escalante, funcionario público en Cúcuta, norte de Santander. Y para esto, mi compañero Néstor Tavares y yo, Durante García, les expondremos el tema de la migración, que generalmente tiene su origen en problemas económicos y sociales, como la pobreza, la violencia, guerras, y como las otras personas buscan incrementar los niveles de ingresos y las oportunidades. El concepto de la migración es el desplazamiento de un grupo o población de seres humanos de un lugar a otro con el objetivo de establecerse en un nuevo país o región de forma temporal o permanente. Para iniciar con este tema, debemos de conocer primero la diferencia entre migración e integración y la inmigración. La inmigración y la inmigración se producen cuando una persona o un grupo se muda de un país hacia otro, y el término de inmigración se utiliza para nombrar la entrada de las personas de un país hacia otro, de un país del cual no son nacionales, con la intención de quedarse a vivir en este. Por su lado, la inmigración significa la salida de las personas de un país para vivir a otro. Y la migración también implica el movimiento a través de las personas a diferentes lugares, pero en este caso se incluye entre las regiones. De acuerdo con cifras de Migración Colombia, unos 2.400 millones de venezolanos viven en el país y según la misma entidad, los territorios con mayor presencia de migrantes en tránsito y ocasión de permanencia son en Bogotá con un porcentaje del 19,99%, en Antioquia con un 13,89%, en Norte de Santander un 10,25% y en Atlántico el 7,7%. Colombia históricamente es un país emisor de migrantes, que ha experimentado cambios en los patrones migratorios en las últimas décadas y la migración tradicional se ha sumado un aumento considerable en la inmigración, especialmente desde los países vecinos. Y por eso mi compañero Tesla. Me devuelvo. Pues, o sea, para ver un segmento que no, en Colombia siempre hemos buscado fronteras, ¿cierto? ¿En base a qué? En base a tener una mejor vida social, ¿cierto? A que nuestras familias estén, pues, mejor acá en Colombia. Muchas veces muchas veces por violencia en el mismo país, ¿cierto? Tenemos antecedentes históricos, ¿cierto? Históricamente, Colombia ya caracterizada por una gran movilidad de población, ¿cierto? Extra entre zonas. La primera ola fue en los años 60. Básicamente, en ese tiempo, la mayor parte de la migración colombiana se fue hacia los Estados Unidos. Tuvimos una segunda ola que fue en los años 80. Eso se produjo hacia Venezuela. Si no estoy mal, profe, muchachos, Venezuela en este momento es un país pues, que todos criticamos, ¿cierto? Y que está como agregó, pero en un momento Venezuela
con una gran plaza de trabajo. Ok, voy a traer acá apelaciones con su mamá me decía que él estuvo trabajando allá y le pagan a 6 pesos por día. Pues era muy bueno, ¿cierto? Él trabajaba en San Antonio y él enviaba plata y le pagaban por cada día, o sea, 16 pesos, ¿verdad? Que era un país, pues, todo muy importante en la comunidad. Y en los años 90 se produjo hacia España, ¿cierto? Que esto es como lo más actual que tenemos ahora, ¿cierto? Todo el mundo está mirando hacia España. Cada año miran, cada año migran más de 100 millones de personas de América Latina hacia países industriales en busca de empleos y que se hayan remunerado. Pues solo el 15% de la población mundial tiene un ingreso familiar anual para poder salir de la pobreza. Esa nos dice mucho, ¿cierto? Esa es muy importante porque nos está dando como un número, un aval de que es cada vez más difícil subsistir aquí en Colombia y en cualquier parte pues, del mundo. Más las personas que no tenían como recursos suficientes para ello. Entonces, ¿qué hace uno? Eso va a voltear con la idea que puede hacer fuera de nuestro país, la penalidad. La mayor parte de la humanidad está sujeta a vender muy baratos sus productos de su trabajo y comprar más caros los servicios y productos necesarios para subsistir. Por eso se ven en la necesidad de emigrar a países donde pueden tener mejores oportunidades para sobrevivir y su familia. Entonces, eso es como básicamente pues, lo que estoy diciendo. Y aportó de los compañeros que esta parte de donde los colombianos hemos tenido que emigrar a otros países como Venezuela, Estados Unidos, la alteridad, porque pues obviamente no se conoce la situación de las demás personas, entonces por qué entró, por esto, por lo otro, entonces el respeto hacia ellas. También pasa con los venezolanos que ahorita viven acá, que a veces uno los ve como, ay, ellos son que esto, lo otro, pero pues uno no sabe en serio la situación que, bueno, sí sabe la situación, pero pues por la que está pasando, más así. Pasa por perdóname, es que el tema es que generalizamos. Creemos que todos los venezolanos, Exacto. ¿cierto? Lo mismo que cuando estamos o cuando nos ven en otros Que en países, Estados en Unidos, que Europa, narcotráfico, todos los que droga. colombianos somos. O en España creen que todos los colombianos somos. El tema es que generalizamos las condiciones individuales, las volvemos condiciones generales. Las nacionalizamos. Todos los venezolanos, todos los colombianos. Parte del problema, ¿no? Continuamos. Bueno, continuamos con las causas de la migración. La migración internacional en Colombia es un fenómeno creciente y heterogéneo cuyas causas y consecuencias están profundamente ligadas a la situación local y global. Entre estas están las causas económicas, que entre los principales motivos está la falta de oportunidades, o sea, la búsqueda de oportunidades laborales y la escasez de los empleos bien remunerados en algunas regiones, la pobreza y la desigualdad económica en algunas regiones del país, especialmente en aquellas zonas rurales, donde pues, están los campesinos y todo eso. Asimismo, se encuentran causas como la reunificación familiar, la mejora de los niveles de calidad de vida y la oferta de estudios en educación superior de otros estados. Causas políticas, ¿no? Bueno, en las causas políticas y de seguridad está el conflicto armado y las amenazas y las persecuciones, pues, detrás de los líderes, esos de los derechos humanos y todo eso. Pero también que de las personas que buscan como que esos derechos humanos se cumplan. Entonces, la mayoría de ellos matan y todo eso. Y las cosas sociales que el compañero ya lo había dicho, pero pues en esta está la discriminación y expresión de algunas comunidades, como las indígenas o las afrodescendientes. Para eso es importante destacar que la migración en Colombia es un fenómeno complejo y multifacético y que las causas pueden variar dependiendo de la región y comunidad, como lo vimos anteriormente. Ya pasamos a los problemas durante la migración, que pues la migración en Colombia presenta varios desafíos y problemáticas que generan vulnerabilidades durante el ciclo migratorio, como la explotación
y trata de personas migrantes por parte de los traficantes y redes criminales, los riesgos en el viaje que pueden correr los migrantes durante su viaje, como la muerte en el mar o en el desierto, el tráfico de los migrantes que puede generar una serie de problemas como las explotaciones y abusos por los traficantes o la detención y las deportaciones que pues muchos son detenidos y deportados por las autoridades. Y las dificultades para obtener la documentación, pues porque algunos es más difícil, algunos no conocen o no tienen la documentación necesaria para empezar esos trámites. Bien, muchas gracias. 1973 y 1983, la oleada de colombianos que emigraron de acá a Venezuela también fue interesante y fue en gran parte por los mismos problemas que tienen ellos. Bueno, no, mentira. Era por temas económicos, era por el tema del conflicto y violencia que teníamos acá, ¿cierto? Y pues también la gente buscando mejorar su condición. Para Estados Unidos siempre siempre han querido vender los colombianos, pues por el tema del atractivo del dólar, el famoso sueño americano, para España pues ni se diga. Todo es por el tema que al principio decían, pues queremos buscar mejor condiciones sociales para la familia. Y si no miremos los indicadores de las remesas que llegan a Colombia en los últimos años, ¿cierto? Y en general a toda Latinoamérica. Bien, muchas gracias. ¿Quién quiere continuar entonces? Hágale. ¿Cuál es el de ustedes? ¿Cuál es el de ustedes? Y ustedes lo mandaron, yo no lo tengo acá en la lista. ¿Lo enviaron? Sí, yes. Yo no lo he descargado todavía. Esto sí que es interesante. A ver, público, démosle paso pues a... Buenas noches. Ole, Salomón. Rojas, de José Posada, y el tema que nos correspondió es violencia intrafamiliar. ¿Qué es la violencia intrafamiliar? La violencia intrafamiliar es cualquier tipo de abuso o agresión que ocurre dentro del núcleo familiar. Afectado a uno o más miembros de la familia puede manifestar de diversas formas como violencia física, psicológica, sexual, económica o verbal. O sea, en sí, la violencia familiar e intrafamiliar es todo lo que pasa entre familias, ¿sabes? O sea, tipo si el padre y la madre, por ejemplo, como un ejemplo, están peleando y luego llega el hijo y todas las cosas, ¿sabes? Entonces, entre la familia. Dentro de los tipos de violencia intrafamiliar encontramos los cuatro principales, los cuales son física, psicológica, sexual y económica. La física, pues, como todos los fórmulas, pues, se puede dar bien mediante los golpes, ya que el papá le pega a los hijos al papá porque ya se ven también, el papá a la esposa, bueno, y así sucesivamente. Psicológica, esa pues, a pesar de que es como la más común, sí, pero también
es muy importante tenerla en cuenta porque ya se puede decir que las heridas psicológicas son más difíciles de sanar que las físicas. Exacto. Pues esta también se ve entre todos los miembros de la familia. Sexual, normalmente pues lo más normal es entre el padre, la madre o bueno, el padrastro y los hijos, bueno. Ya, no es una diferencia. Quiso decir lo más notorio, lo más recurrente. Sigamos. Salomón. Gracias por la intervención, Salomón. Continúen, por favor. Económica. Muchas veces se ve, pues, que, por ejemplo, el papá entonces empieza a discriminar a la esposa. No, es que así lo gano más que usted, o al revés. O no, es que el hijo no aporta nada en la casa, entonces, pues, cierto, es que todo, sí, el papá. Mantenido. Sirve la que sigue, por favor. Causas de violencia intrafamiliar, los factores culturales y sociales. Por ejemplo, que uno es, por ejemplo, yo como familia, por ejemplo, que yo soy pues así, claramente una cosa más, yo creo en Dios, y mi familia también, pero luego No, así no creo así mucho en Dios y esa cosa, pelea, y pues eso es siempre hay una causa de factor cultural o social, ¿sabes? Así de religiones. Problemas económicos, lo mismo que yo puse, que la plata, las adicciones y la falta de educación emocional. O sea, por ejemplo, eso pasa mayoritariamente en los hijos, ¿sabes? Que que no lo educan de forma correcta, porque hay niños que son muy fácil influenciados, entonces dicen una cosa que sí está bien y otra cosa, entonces está en conflicto. Tiene que tener esa falta de educación emocional. Eso, por ejemplo, pues yo recuerdo mucho que yo estudiaba en el campo, ¿sí? Y cuando uno llega a la ciudad, uno ve los papás. La gente del campo es más dada, es como más horrible. Ellos no son que la abrazan, que te sí, uno crece como ay, ahorita pues con mi acto de experimento, obviamente yo estoy totalmente diferente, claro. Pero esa educación, sí, esa educación emocional desde hay que sí como alimentar, pero pues a nivel de las te quiero, te amo, ¿no? Entonces no es uno como pero tiene que lo ayuda a uno también como a fortalecer esa parte emocional, ¿no? Si uno la toma como que de una forma, pero muchas veces es que ahorita tiene una situación. Pero eso es gracias a las normas, ¿no? O sea, entre más avanza la historia, más... Sí. O sea, por ejemplo, en la antigüedad era más complicado, ¿no? Sí, no, claro. Eso, hacer eso, entonces, eso es cada vez más complicado. No había dientes de control, ni había programas de educación. Hay muchos factores que están cambiando esa forma de actuar ahora y digamos que favorecen más. Pero se sigue viendo. Bien, Así que, continuemos. Como todos los otros tipos de violencias que hemos visto, el principal factor pues, que hace pues, que esto ocurra es la normalización de las cosas. Un ejemplo muy claro puede ser, no, es que yo veo que mi papá le pega a mi mamá, entonces para mí es normal pegarle a mi esposa, a mi novia, a mis hijas, a mis hijos. Entonces, como yo ya lo vi normal, entonces para mí sigue siendo como cualquier otra cosa. Consecuencias, problemas de salud mental, como decía el compañero, pues eso es cada día más complejo porque
si no se toma de buena manera, no, o sea, no va a tener Yo creo que también claro, porque sí, por eso, sí, bueno, si no lo manejan, puede tener un tema de salud pública. Y se vive, se hace. De hecho, No, hágale, papi. A mí me toca la otra, no me preocupe. No me yo no me nota, papi. continúa. a rendimiento escolar o laboral. ¿A qué se refiere eso? Se refiere que, por ejemplo, muchas veces todo influye de alguna manera en otras cosas. Entonces, pues al ver que uno pues no tiene ese apoyo desde la casa o no, o sea, no lo criaron así, uno todo eso lo refleja en otras cosas. Por ejemplo, puede ser en el colegio que uno no dé esa, o sea, no dé el rendimiento que debe ser. O también puede ser que uno mismo acceda a la violencia con los compañeros. Como uno ya vio, o sea, lo mismo, uno ya normaliza eso, entonces para uno es normal ya y pelear en el colegio, cosas así. Reproducción del ciclo de violencia, lo mismo que acabé de decir, o sea, para ser normal que su papá le pegue a su mamá, entonces usted ya le pega a su esposo y cosas así. Problemas físicos, emocionales, pues, todos los que causan. Vea, intervención. Tranquilo, Freddy, bueno. Ese ciclo de de la reproducción del ciclo de violencia es el que desafortunadamente todavía prevalece. Todavía se ve que jóvenes, cuando hablo de jóvenes, 35, 30 años, que ya tienen hijos, algunos pues, ustedes me entenderán, todavía, y mujeres todavía vuelven a repetir ese ciclo. Es decir, es que mi papá nos trató así, luego yo trato a mis hijos así. Tal vez no lo digan a voz populi, pero eso es lo que están haciendo, Pero se puede cambiar. repitiendo ese ciclo de que papá los trató mal, trato a mis hijos mal, trato a mi esposa mal, las mismas mujeres, las mismas mamás. Es que mi mamá a mí me trancaba muy, ustedes también repiten ese ciclo. Eso es lo que se tiene que cortar. Eso es lo que tienen que ser conscientes ustedes y ayudar si en sus familias hay esos casos. Venga, usted por qué repite eso. Y seguramente el hijo de esa pareja va a volver a repetir ese ciclo. Sí, por ejemplo, a eso o sea, muchas veces también debe comprender. No estoy diciendo que esté bien, porque pues uno también debe comprender de que la otra persona es así por algo que le pasó. Sí, obedece a cargos. Yo mi experiencia. Mire que a mí, por ejemplo, me pasa, siguiendo con ese a nosotros nos van a acompañar nosotros ramales, nosotros van a las ramales, Sí, sí. nos van con lo que encontraran. Mira que yo dije que por lo que es la cadena, pero mire que mi hermanito, si es así, él es muy corregido con mi sobrino. Hay un comentario, que son mis hijos, no son mis hijos. Ellos son de los hijos que yo no quiero decir, muchachos de No está cortando ese ciclo. Cabe destacar también que mi hermano tampoco, porque su familia nomás, ya. Entonces también pues, el tema de educación conlleva que no Sí, claro, no entienden, no entienden. Y qué pesar. Y uno podría pensar que esos hijos, esos sobrinos, también, si en algún momento no reciben la suficiente educación o apoyo, van a continuar con ese ciclo. Soluciones y prevenciones. Educación y consecuencias. Por ejemplo, siempre hay muchas lugares donde los educan y le dicen que esto está mal, que no se puede hacer esto, siempre hay cosas de esas. Apoyo psicológico y legal, por ejemplo, siempre cuando hay una pelea, siempre hay alguna cosa legal, pues llamar a la oficina para decir, o sea, como
Incluso la policía, los municipios, y acá hay una pelea entre familias, no solo entre familias, o sea, por ejemplo, el hijo puede llamar, pero también los vecinos podrían llamar y decir que interrumpir el sitio para que, digamos, que se pueda una pelea entre las cosas o otras cosas diferentes. Entonces, siempre hay que intentar resolver el sitio de forma con lo legal. Refugios y líneas de ayuda en promoción de valores familiares y saludables. Quiero aportar, no es que esté de acuerdo. Digamos que yo también me acuerdo de yo no creo que también fue la misma pero a veces uno nota, por ejemplo, en el caso de un estudio, No, es que yo digo, la paloterapia se necesita. Sí, la paloterapia se necesita, pero que le vayan a la vida como le van a uno. hay que mandarlo a la milicia. Pero sí, es evidente que como 2 años, y una vez lo vimos dándole comentarios a toda la mamá. No, por eso. Eso tiene 12 años, y entonces uno dice, ¿hay qué? Pero también fue con psicólogo o con algo así, no, Por realizar. psicólogo, Muchachos, es que si un muchacho entiende la necesidad de que puede socializarlo bien, pero eso ya a ese límite yo creo que no, incluso yo creo que ya pues vea, yo les voy a contar aquí rápidamente. Yo tengo un conocido que el muchachito tiene como 14 o 15 años, el muchacho, y le pegan así insultadas a la mamá y al papá. Entonces, ya se puede sentar. Entonces, le tocó a los vecinos llamar a la policía, porque eso ya era recurrente eso era casi de cada semana. Entonces ya desde la junta llamamos a la policía venía, no pasaba nada, la policía venía, no pasaba nada, hasta que una vez le dijeron, nos vamos a llevar a su hijo. No me digas extremas. Y se lo llevaron. Lo llevaron porque el peladito le insultaba, le tiraba, le pegaba a la mamá. Y cuando el papá llegaba corriendo porque la mamá llamaba gritando, pues se agarraban los dos y entonces se tuvieron que llevar. Pero ¿qué pasó? Que al otro día no, eso fue como a las 9 de la noche y a las 5 o 6 de la mañana, bueno, pues allá llorando que no te devolvieron. Eso ocurre, muchachos, y no profundicemos en este tema, simplemente es como poner un parámetro. Es como cuando van y le colocan la demanda al marido, no, la demanda no, el marido o el novio o la pareja le pega a la esposa y van y colocan la demanda, entonces ven que los van a arrestar o y dicen, no, yo retiro la demanda, ¿es cierto? Por pesar, pues, esas cosas. Pero entonces hay mucha cosa para cortar y no es el momento del espacio ni somos los expertos en ese tema, pero sí hay que evidenciar eso, ¿cierto? Eso pasa. No, lo vamos a detener 24 horas. No, no, qué pesar, no se me lo lleve. Eso yo diría que es otra cuestión. Por ejemplo, dos ejemplos muy claros. Por ejemplo, yo tengo un compañero en el colegio, que manera el puta. ¿Qué? Moderemos los términos. Y el pelado, el papá era del ejército, era muy duro con él, pero él ahora no cambiaba, pasaron mujeres, y sí, o sea, literalmente, yo diría que muchas veces pasa así, y los papás intentando cortar ese ciclo, yo diría que también hay veces se pueden cometer errores, porque por ejemplo, uno muchas veces ve, casi como se cuenta, son inclusive alcahuetes, por decir.
Porque ven que el hijo los van a corregir y ya tampoco, no, es que yo no lo, usted no le puede hacer nada. Viendo que también ellos como papás pueden cometer errores y los van a corregir. Ese tema, También es que todo eso. esos temas son supremamente complejos, muy complejos de Por tratar y de ejemplo, profundizar. yo aprendí a punta de correa, mi hermano. Sí, o sea, Pero yo aprendí ahorita que no, Bueno, Laura,